Después, como digo, responderemos a esta cuestión, pero antes vamos con esa marcha minera procedente de Asturias, León, Palencia y Aragón, que ha llegado a las puertas de Madrid y cuyos componentes tienen previsto manifestarse mañana contra el recorte en las subvenciones al carbón. Así que le preguntamos de entrada al ministro de Industria, José Manuel Soria, si tiene algún margen usted para arreglar este conflicto, este problema que arrastra ya desde hace 40 días concretamente. Bueno, margen de maniobra siempre hay, y de hecho el Gobierno lleva ya varias semanas pidiendo tanto a los empresarios como a los sindicatos del sector de la minería del carbón que nos sentemos para acordar y pactar lo que tenemos que acordar y pactar en estos momentos, que es el plan del 2013 al 2018, porque el plan en el que estamos ahora mismo, que es el de 2006 al 2012, vence el 31 de diciembre de este año. Y si no hubiese un plan aprobado para el siguiente periodo, pues resultaría que, aunque el Gobierno tuviese recursos presupuestados, que los va a tener en los presupuestos del año 2013, no podríamos transferirlos porque no habría la herramienta necesaria, el plan para hacerlo. Esa es la razón por la cual estamos continuamente haciendo llamadas a los sindicatos y a los empresarios del sector para que se sienten a negociar y a acordar ese plan. Pero, ¿qué subvenciones, por ejemplo, ha venido recibiendo la minería del carbón estos últimos años y qué está exigiendo la Unión Europea a partir de ahora? Bueno, digamos, en fin, la posibilidad de que el gobierno español haga las cosas porque sí. Cuando empiezan los planes de reconversión del sector de la minería del carbón en el año 90, pues se dan hasta la actualidad 4 planes distintos, ¿no? Estamos en el que va desde el año 2006 al 2012. Cuando finalice el año 2012, se habrán transferido en total aproximadamente unos 24.000 millones de euros en estos 22 años. Estos 24.000 millones de euros han ido fundamentalmente a líneas de ayudas que tienen que ver con la formación de los trabajadores del sector para que pudieran tener otro tipo de formación distinta dentro de esa reconversión y pudieran integrarse en otros sectores. Otra porción de las ayudas han ido a lo que se llaman obras de infraestructura en las comarcas mineras para poder, digamos, dotarlas de mejor infraestructura y que pudiesen afrontar de una mejor manera esa reconversión. En tercer lugar, ha ido una cuantía importante de dinero a prejubilaciones de los trabajadores del sector, y luego hay otra muy importante que es lo que se llama ayudas a los planes de explotación de las empresas, que estos son cuantías de dinero directamente a las empresas. En este último capítulo, para que se hagan una idea, de los 24.000 millones de euros han ido aproximadamente unos 5.500 millones de euros, y dentro de esos 5.500 millones de euros a un solo grupo empresarial han ido 2.200 millones de euros aproximadamente. Estoy hablando en números redondos, lo cual quiere decir que a lo largo de los últimos 22 años hay un grupo que ha recibido, pues eso, aproximadamente 2.200 millones de euros. Claro, esto si uno saca el promedio de cada año, pues resulta 100 millones de euros cada año. Podemos haber perdido la noción de lo que son los euros, pero si lo traducimos a pesetas, siguen siendo muchas pesetas, porque serían 16.100 y pico millones de las antiguas pesetas. Yo no conozco, no tengo constancia, de ninguna empresa privada, ni pública, que a lo largo de la historia económica de España haya recibido tal cantidad de recursos con cargo a los presupuestos públicos como esto, lo cual ni entro ni salgo, solamente creo que es muy bueno que los españoles conozcan cuál es la realidad, y a partir de ahí, pues el sector de la minería, el gobierno quiere que siga teniendo el plan del 2013 al 2018, pero, como decía usted muy bien, tenemos que cumplir lo que es, en primer lugar, una decisión europea del año 2010, agosto, que dice, mire, el sector puede seguir recibiendo ayudas del Estado. Ahora bien, a 31 de diciembre del año 2018, esas empresas que reciban ayudas y que las reciben para su reconversión, si no se han reconvertido y van a seguir, tienen que devolver las ayudas. ¿Qué ayudas tendrían que devolver? ¿Todas las que han recibido a lo largo de los últimos años? A partir del momento de la publicación de la decisión. Es decir, 2018. Las que han recibido, no, desde el 2011 al 2018. Esto es lo que dice la decisión. Sí. Pero quiero decir otra cosa. A resulta de esa decisión, insisto, de agosto del año 2010, el gobierno de la nación, el anterior, no este, en noviembre del año 2011, en agosto del año 2011, un año más tarde, remitió a Bruselas el plan de cierre de la minería del carbón acorde con aquella decisión. Quiero decir que no fue este gobierno, fue el gobierno anterior. ¿Por qué digo esto y por qué incido en este aspecto? Porque a mí me resulta ahora muy sorprendente que en el Congreso de los Diputados, quienes entonces estaban en el gobierno, renieguen
del plan que ellos mismos hicieron, creo que con el criterio adecuado de la decisión europea. Porque uno puede estar de acuerdo en que estemos o no estemos en la Unión Europea. Yo estoy muy de acuerdo. Ahora bien, una vez que se está en la Unión Europea, hay una serie de normas, una serie de pautas, reglas y principios en base a las cuales lo que son ayudas de Estado, es decir, dinero público a sectores concretos, tienen que darse dentro de un marco, y en este caso la condición que ha puesto Europa, no solo a España, a todos los países que tengan planes similares, es les permitimos dar ayudas de Estado, pero eso sí, se las damos para que se reconviertan. Y si no se reconvierten, el problema es de usted, Estado miembro, y el problema es de las empresas que están en ese sector. ¿Se considera usted entonces cabeza de turco de un problema que hereda del gobierno anterior? Porque esto tenía que haberlo resuelto de alguna forma el gobierno anterior y de pronto le ha estallado a usted con esta marcha y estas huelgas. Esto arranca desde el año 90 y quiero decir, en honor a la verdad, que desde el año 90 aquí, como todos sabemos, ha habido muy distintos gobiernos en España, ha habido planes de la minería del carbón con distintos gobiernos, con distintos signos. Y yo la impresión que tengo es que a lo largo de los últimos años, cuando se planteaba una situación de estas características y se llegaba al límite y se radicalizaban mucho las posturas por parte del sector, el gobierno siempre acababa, digamos, permítanme decírselo así, cediendo. Pero es que en este caso no hay margen para esa cesión, porque estamos en un entorno de finanzas públicas, de cuentas públicas, de déficit público, donde el mayor problema que hoy tiene España es que el déficit público, que tenía que haber sido de un 6% en diciembre del año 2011, no era un 6%, sino un 50% superior, es decir, un 8,9%, casi un 9%. A partir de ahí es normal que todos los sectores, todos los que están contemplados en los presupuestos generales del Estado, tengamos menos recursos, todos. Mire, yo le pondré un ejemplo. El sector del turismo, que es un sector ciertamente importante en España, es el 11% de toda la actividad económica. Emplea a 2.500.000 personas en España. Es un sector que incluso durante el año 2011, que fue un año muy difícil para la economía española, siguió creciendo. Pues bien, este sector tenía en los presupuestos generales del Ministerio de Industria, de Energía y Turismo algo más de 600 millones de euros en el año 2011 y este año tiene 438 millones de euros. Le puedo poner otro ejemplo. El sector de la automoción. El sector de la automoción en España es un sector ciertamente importante. Dentro de la industria es el más importante. Es el 10% de toda la actividad económica, de eso que llamamos el Producto Interior Bruto. España es la segunda industria en fabricación automovilística de toda Europa, después de Alemania. Este es un sector que emplea aproximadamente unas 260.000 personas. El presupuesto del Ministerio de Industria son 220 millones de euros. Quiero decir que, siendo cierto, porque lo es, que el presupuesto que el Ministerio destina al sector de la minería del carbón en 2012 es menor que el del año 2011, no es menos cierto que no hay ningún sector en los presupuestos generales del Estado ni del Ministerio que tenga una cuantía tan elevada como los 656 millones de euros. Que todavía tiene ese sector. Por cierto, en unas circunstancias normales se habría empleado esa ayuda, esa subvención. Cuando digo circunstancias normales, si no estuviéramos metidos en esta crisis tremenda. No, es que en unas circunstancias normales... A pesar de la normativa europea, insisto. En unas circunstancias normales esto es muy importante, la pregunta, porque claro, ¿cuál es la normalidad en la actualidad? La normalidad es que el presupuesto general del Estado en 2012 respecto al 2011, la suma de todos los ministerios, hemos disminuido en cuanto al gasto, en cuanto a recursos disponibles, un 16,9%, un 17%. Pero dentro de esa reducción, por ejemplo, el Ministerio de Industria ha tenido un 32% de disminución. Y para que nos hagamos una idea, ¿es mucho o poco la disminución que ha habido en el sector de la minería del carbón? Pues diré un solo dato. El año pasado, 2011, de los presupuestos generales del Estado que estaban presupuestados, que eran 1.078 millones para el sector, lo que el sector pudo gastar no fueron 1.078 millones, ni 1.000 millones, ni 900 millones. Fueron exactamente 755 millones. Luego, teniendo en cuenta que este año es 656, si lo comparamos con los 755 realmente ejecutados, es una disminución del 13%. ¿Cuánto están pidiendo los mineros concretamente y los empresarios afectados? Bueno, los empresarios afectados son realmente, quiero decir que todo este conflicto, quienes realmente lo organizan son los empresarios, que a su vez
dan la señal a los trabajadores de si no me da el gobierno más dinero para planes de mi empresa, entonces yo le tengo que echar a usted de mi empresa. No hay empresarios, hay empresarios. Bueno, el empresario en cuestión. Victorino. Don Vito. Don Victorino. Pero no, me refiero, ¿cuánto está pidiendo don Victorino y compañía? No, para que el conflicto acabe. Lo que plantean en definitiva es un incremento en las partidas o bien una modificación de las partidas que van a obras de infraestructura para que vayan directamente a los planes de empresa. Esto es lo que están planteando. Pero claro, el problema es que cuando los presupuestos generales del Estado disminuyen para absolutamente todos los sectores, pero todos los sectores sin distinción, es decir, estamos haciendo reformas en España que son reformas necesarias, que muchas veces son difíciles de explicar, que sabemos que muchas veces no son fáciles de entender, pero que en la situación actual no queda absolutamente ninguna otra opción y que en todo caso son una condición necesaria para la recuperación. En ese entorno no puede haber ningún sector que se abstraiga de esa política de reformas y de esa restricción y ajuste presupuestario. Decía hoy Cándido Méndez, secretario general de UGT, que solo es necesario un puñado de dinero para salvar el carbón. No sé a qué se refiere el secretario general de la UGT cuando habla de un puñado de dinero. No sé qué está refiriendo, pero ese es el mensaje que le envía a usted. Con un puñadito de dinero nosotros resolvemos este problema y aquí acaba el conflicto. Tampoco sé a lo que se refiere el secretario general de la UGT cuando habla en esos términos, pero sé muy bien de lo que habla el gobierno cuando dice que no hay ningún sector en los presupuestos generales del Estado que tenga 656 millones de euros. Es decir, es que no hay ningún sector. Y ciertamente en la economía española hay sectores que son, o digamos, tienen un peso específico mucho mayor. Téngase en cuenta otra cosa. Desde el año 1990 hasta el año 2012, fruto de todo ese ajuste que se ha hecho en el sector de la minería del carbón, se ha disminuido desde 45.000 empleos a 4.000 que hay en la actualidad. Se ha pasado una producción aproximadamente de unos 20 millones de toneladas a una producción de 6 millones de toneladas. Y le diré otra cosa. Cuando he abordado esta cuestión con algunos miembros de la Comisión Europea, y lo he hecho con el comisario Oettinger, que es el comisario de Energía, lo he hecho con el comisario Tajani, que es el comisario de Industria y de la pequeña y mediana empresa, y lo he hecho también con el comisario Almunia, de Competitividad, los tres, sin ningún tipo de diferencia, me han dicho, es que ni se les ocurra plantear en España una nueva prórroga a las ayudas de Estado, porque ya el periodo 2012 al 2018, esa fue la última prórroga que pudieron negociar a lo largo de los últimos años. Pero esto lo dicen sin distinción, insisto, ni de competencia ni de colores políticos. O sea, que acaba la subvención en el 2018, no, como más tarde. Acaba la subvención y desde luego pueden seguir abiertas. Bueno, sí, fuera, por supuesto. Las empresas que sean competitivas, ahora bien, las que sean competitivas y no hayan recibido ayudas, porque si han recibido ayudas, la condición para que Europa permitiera que se dieran estas ayudas es usted cierra y todo el dinero que le he permitido que se le dé ha debido ser para formación, para reconversión, para reestructuración. Problema distinto que alguien diga, es que eso no se ha hecho, entonces habrá que pedirle explicaciones a otros. Claro. A ver qué ha pasado, sí. Sobre el tema de la minería, preguntas al ministro, luego entramos en otros temas. Estamos viendo, independientemente de lo que nos pueda costar cada puesto de trabajo en la minería, que por las cifras que estamos oyendo es realmente una cifra ingente, los sindicatos saben perfectamente esto, saben perfectamente las condiciones y la inviabilidad. ¿Por qué cree que con estos 4.000 hay esta especial sensibilidad por parte de los sindicatos que no han tenido con los 4 millones que se han ido al paro en los últimos años? ¿Está hablando de 4.000 trabajadores o entre 4.000 y 8.000? 4.000 son en total. 4.000. 4.000 mineros. 4 o 5. No, 4.000.